Ya sé. Hola, buenos días. Ya sé. Buenos días. Entonces, vamos a continuar con nuestros modelos que estamos trabajando. Entonces, en la sesión pasada empezamos a ver un poco sobre regresión logística. Entonces, que ya hemos jugado un poco ya tener tanto variables como cuantitativas, cualitativas dentro de nuestras predictoras. Entonces, estos modelos que estamos viendo entran en un conjunto más grande llamados modelos lineales generalizados. Este archivo que está ya está en la carpeta en nuestro canal para que lo puedan descargar. Y hoy vamos a trabajar sobre algunas familias de distribuciones. Tanto, ahorita veremos algunas discretas, se puede trabajar con continuas. Entonces, estos modelos lineales generalizados, que les vamos a llamar los GLM, son una extensión de los modelos lineales para el caso de que la distribución condicional de la variable de respuesta ya no sea normal. Entonces, cuando trabajamos en regresiones lineales, simples o múltiples, pues habíamos visto que deben cumplir ciertos supuestos. Dentro de esos supuestos está la normalidad. Pero cuando entramos al ejemplo de la regresión exponencial, perdón, la regresión logística, observábamos que aquí ya no, porque la variable de respuesta ya no se basa en una variable cuantitativa, sino en una variable dicotómica, solamente ceros y unos, que para nuestro caso, pues es trabajar sobre éxitos y fracasos. Entonces, este pues ya no cumple ese supuesto de normalidad. Ese es un ejemplo y por qué entra dentro de estos modelos generalizados. Por ejemplo, en algunas discretas, que va a ser la Bernoulli, la binomial y la Poisson.
La Bernoulli, pues es la que trabajamos efectivamente en la regresión logística, un poco más extenso, pero que vuelve a lo mismo en una logística, es la binomial. Y algo ya un poquito más, con más categorías, es la Poisson. Eso es dentro de las discretas. En las continuas, en algún momento, pues ustedes seguramente vieron la distribución gamma, beta, Weibull, etcétera, ¿no? Que más adelante las tomaremos en cuenta. Entonces ya tenemos un montón de distribuciones que entran dentro de estos modelos generalizados. Aquí vamos a empezar con las comparaciones entre un modelo lineal y el generalizado. En los modelos lineales, los que nos basamos es en promedio, pues saber qué es lo que estamos estimando. Si nos regresamos al modelo lineal simple, solamente tendría una variable predictora. Y entonces su modelo, pues es una línea recta que tiene su intercepto y tiene su pendiente. Y entonces nuestra idea, pues era estimar ese beta 0 y ese beta 1. Ya si egresábamos lineal simple, pues teníamos más predictoras, 2, 3 y las cantidad de variables que nosotros podamos colocar. Dentro de esos modelos, pues veíamos qué tan bueno, empezando a ver el error, ¿no? Así como que mi modelo, qué tanto se está equivocando con la información que yo tengo. Si el error es muy poco, pues estamos diciendo que tengo un modelo bueno, ¿no? Ya si el error es demasiado grande, entonces pues el modelo ya no está funcionando. El detalle es que con los modelos lineales generalizados ya no vamos a tener esta relación como más simple, sino que aquí vamos a meter una función invertible que le vamos a llamar la función de enlace o la función de linkaje, que dentro de la regresión que vimos la sesión pasada, que fue la exponencial o el logaritmo, ¿no? Entonces, dentro de la regresión logística que nosotros vimos, pues teníamos algo muy parecido, ¿no? Beta 0 más beta 1, x1 y dependiendo las variables que tengamos. Pero estas no se basaban en esto lineal, sino entraban dentro de una exponencial. Entonces era la exponencial de esta información que está ahí. Por eso es que aquí es la invertible y su invertible en la exponencial, pues veíamos que era el logaritmo. Entonces, cuando trabajábamos y como que todo el texto que hicimos o la matemática que hicimos era trabajar, pues primero con exponenciales, pero en algún momento podíamos observar que yo podía, pues quitar esa exponencial aplicando un logaritmo. Esa sería la función enlace o linkaje. Entonces, entre la exponencial y el logaritmo. Es por eso que, a diferencia de los modelos lineales clásicos, que lo que les comentábamos ahorita, que asumen normalidad y varianza constante de los errores, los modelos generalizados permiten que la variable de respuesta siga una distribución perteneciente a la familia exponencial de distribuciones. Entonces, por eso es que la regresión logística entra aquí. Toda esta familia de exponenciales, pues, recibe el nombre de familia de modelos de dispersión exponencial. Y más adelante, para ya no escribir todo esto, pues le vamos a llamarlos EDM, ¿no? Entonces, todo DM es que proviene de un modelo exponencial. Una vez con esta diferencia de saber que, pues, vamos a tener algo más, esa función de enlace, empezamos que todo modelo lineal generalizado siempre va a estar especificado por tres componentes, que cuando vimos la exponencial o que la regresión logística, pues no lo vimos a detalle, sino que pues tomábamos en cuenta ya la función, sacábamos ya los momios o las probabilidades y empezábamos como a construir nuestro modelo. Pero ya sin importar qué distribución esté utilizando, pero que entre de estos generalizados, vemos que sus tres componentes son la aleatoria, la sistemática y la de enlace.
La aleatoria, pues vemos que va a ser la distribución de la variable de respuesta, ¿no? Que puede ser una normal, una Poisson, una binomial. Aquí, pues ya tenemos discretas continuas, como les decía, gamma, beta, Weibull, etcétera. En la sistemática vamos a ver la función lineal de las variables explicativas, que es como esto que está acá arriba, ¿no? Esa es la función lineal que entra en la componente sistemática. Y la de enlace, que es esa que habíamos visto, que nos va a servir como función inversa para regresar como algo lineal y trabajar a lo mejor como lo habíamos hecho antes. Uno puede ser, y dentro de esta, pues las inversas como más utilizadas, pues es la logística, el logaritmo, la función identidad. Entonces, pues vamos a estar trabajando con estas tres componentes, ¿no? Vamos a trabajar un poco, hacer un poco de cuentas para saber cuándo estoy trabajando en un EDM y cuándo no estoy trabajando, ¿no? De tal manera que voy a localizar pues estas componentes. Entonces, primero, componente aleatoria. Como dijimos, pues se basa en la distribución. Entonces, aquí lo primero es identificar la distribución de probabilidad de la variable dependiente. Generalmente esto va a depender pues de qué es lo que yo quiero hacer, cuál es el análisis que quiero llevar, si que va a representar para mí esa variable de respuesta. Generalmente cuando nosotros trabajamos pues tenemos observaciones, ¿no? Pues ya tengo ahí observaciones independientes que a lo largo de todo ese texto pues vamos a llamar Y1, Y2 hasta Yn, ¿no? Y para realizar algunas cuentas, si quiero trabajar ya sea con matrices o de forma general, pues vamos a colocarle que sea un vector transpuesto. Entonces va a quedar de manera vertical. Como dijimos, dentro de estos, pues vamos a entrar dentro de las familias exponenciales. Entonces, ¿cómo se tiene que ver nuestra función y cómo tendremos que acomodar? Entonces, aquí nuestra función de distribución tiene que verse como la exponencial de la observación por teta y, que aquí ya va a depender de cada una este, de las observaciones que vayamos checando, si provienen de lo mismo, etcétera, ¿no? Aquí más abajo vamos denotando qué es cada una. Menos un b entre phi más c, que va a ser una función que dependa de las observaciones y de esa parámetro phi, que ahorita lo mencionamos. Como viene de esta familia de exponencial, al final yo mediante algunos cálculos lo voy a ver como el producto de dos funciones. Una exponencial que incluyen todos estos parámetros y por una g que solamente se basa en las observaciones y en ese phi. Todas esas letras que aparecen ahí, b y c, son funciones, de tal manera que vamos a lo siguiente. Θ y I son los llamados parámetros naturales o canónicos, que son los de localización de la distribución. Generalmente, y los que hemos trabajado anteriormente, pues se basan en la media. Entonces, esos de localización, pues va a ser casi θ y, pues va a ser la media. Y son como los más clásicos que vamos a ver al menos el día de hoy. B de θ y, pues es una función conocida, ¿no? Y que al final, pues si ya sabes cómo son esos parámetros naturales, esta B va a ser la función acumulada. Ese phi que mencionábamos que al final es como separarlas en dos, de que uno que dependa de θ y el otro que dependa de phi, ¿no? Entonces, ahí van a estar mezclándose. Phi es el llamado parámetro de dispersión que puede existir o no, ¿no? Y ahorita a lo largo vamos a ver cuándo puede existir al momento mejor de separarse y ahí pues ya va a depender de la distribución con la que estemos trabajando. Ese g al final, como esa función tiene que ser pues de probabilidad, recuerden que pues su suma o su integral tiene que quedar 1. Entonces a esa g es la que le llamamos función normalizadora.
Entonces, para que ya nosotros al final, si hacemos la suma o la integral, pues ya nos dé 1. Pequeñas observaciones con esto es que esa función g no siempre se va a poder escribir en forma explícita. A lo mejor ahí no está tan despejada que esté en términos de y y phi, sino que hay en de mezclar. Entonces, para los ejemplos que vamos a ver más abajo, solamente no se nos olvide que al final necesitamos que la función tiene que tener esta forma. Una vez que vemos que tengo muchos parámetros, donde nos vamos a basar en ese parámetro de localización y ese parámetro de dispersión, ¿no? Entonces, son como los dos importantes que vamos a ir mencionando más abajo. La componente sistemática, como les decía, pues es esa suma que tenía ahí, ¿no? Esa combinación lineal. Entonces, al final es una función lineal de los valores de las variables explicativas, ¿no? Que teníamos ahí. Ya tengo observaciones que ya dijimos que va de y1, y2, etcétera. Pero, pues con esa variable de respuesta, que con todas sus observaciones, yo sé que tengo variables explicativas. Y para cada observación, pues tengo sus valores de esas variables. Al final, esta componente sistemática, pues siempre se va a basar en la combinación lineal, donde sabemos que este delta que se menciona al principio, pues puede estar o no estar, ¿no? Y eso depende si el intercepto es significativo o no para nuestro modelo, que al final pues lo llamamos como beta cero, ¿no? Que es como la primera ecuación que coloqué al principio. Esos beta de K pues son los llamados parámetros del modelo lineal generalizado y son los que en algún momento pues tendremos que estimar. Entonces ya iremos estimando, veremos cuál es significativo, cuál es no, y pues empezaremos a encontrar nuestro mejor modelo. Con esto, pues ya tenemos las dos componentes, ¿no? Agregar que es una familia exponencial, tengo esta combinación, y ahorita, pues lo primero que ya hemos trabajado es con la logística. Entonces, más o menos ahí ustedes se van dando cuenta, pues, cómo van incluyéndose estas tres componentes de un modelo lineal generalizado. El último, que es el componente de enlace. Ya hemos dicho, pues no lo habíamos como dicho tal cual, pero ya lo hemos trabajado. Al final, como habíamos dicho, pues nos basamos en esa esperanza. Pues saber que ahí lo que yo estoy observando, dado las predictoras, pues sea lo que yo quiero obtener. Entonces, si suponemos que mu de i es la esperanza condicional de la observación y, dada la condición de las predictoras, es decir, dada la información que ya me están dadas las predictoras, entonces el enlace o la función de enlace que nosotros vamos a ver siempre va a ser G en mu de i, es decir, que G en la esperanza tiene que ser esa combinación lineal, ¿no? Este teta de i, pues es exactamente estas primeras dos que coloqué. Modelos lineales, pues se basa en la esperanza de que sea toda esta combinación lineal, pero en los generalizados no. Necesitan la función de enlace que G en esa mu de i, pues te dé esta combinación lineal. Ya nada más acá abajo, pues es para darle un nombre y que más abajo trabajemos con algunos ejemplos, pues ya los empecemos a colocar. Entonces, G de mu de i, pues es esa combinación lineal que está acá arriba, ¿no? Eta de i. Un caso particular y generalmente de los más interesantes es lo que llamamos el enlace canónico. Que ese enlace canónico va a ser esa combinación donde puede estar o no el intercepto, que sería nuestro G mu de i igual a teta de i. Es decir, por cada una de las observaciones nos dice que su enlace solamente es el parámetro que
tiene su distribución. Y por eso es que dentro de las distribuciones que nosotros hemos hecho, como la normal, la exponencial, pues digamos que su g de mu de i, pues no es otra cosa más que su teta de i, que es este parámetro de localización que veíamos acá arriba. En cuyo caso, resulta que teta de i, pues siempre va a ser ese eta de i. Y el enlace, pues ya queda descrito por esta combinación lineal. Pues con eso, pues ya tenemos las tres componentes que siempre tendrá un modelo lineal generalizado. Entonces, todo esto que está ahí arriba, pues, ¿cómo lo podemos visualizar acá? ¿No? Y empezar a trabajar con ellos para, pues, tener una idea de cómo va trabajando. El más sencillo y el que, pues, generalmente siempre se trabaja cuando uno empieza con los modelos lineales simples, es dentro de lo que llamamos modelos lineales, ¿no? Que es trabajar con una normal, o un ejemplo sería trabajar con la normal. Aquí suponemos que, pues, nuestras observaciones y, pues, tienen una distribución normal. Y recuerden que la distribución normal se caracteriza por dos parámetros, la media o esperanza y su varianza. La varianza, pues como vienen de una misma población, pensamos que siempre es la misma, sigma cuadrado. La que sí va cambiando es, pues, la esperanza de cada una de esas observaciones, que vamos a ya denotar por mu de i. Entonces, la función de densidad en los valores, pues ya y de i, viene dada de la siguiente forma, ¿no? Entonces, recordamos ahí que la función exponencial, pues es 1 entre raíz de 2pi sigma cuadrada por Euler de menos 1/2 de sigma cuadrada por y menos mu al cuadrado. Para saber si estoy como el tipo de GLM y que si entra en uno de estos modelos lineales generalizados, como dice aquí, pues necesitamos reescribir la función como viene ahí arriba, como la definición que les dije al principio, y de ahí poder sacar esos parámetros, para así pues tener ya la función de enlace, sacar los parámetros de localización o los naturales, el fin y pues todos los valores que podamos ir mencionando, ¿no? Entonces, aquí ya hice como el pequeño resumen de a lo que nosotros ya necesitamos llegar y cómo se van formando pues todos estos modelos. Entonces, permítanme un momento y trabajamos un poco sobre esta función. Entonces, como decimos, esta función vamos a convertir, la primera es exponencial tal cual y lo vamos a convertir en un producto, ¿no? Que tenga que ver con la exponencial con sus parámetros y la otra, pues, ya que va a estar esa phi.
Entonces, como dice ahí, pues trabajamos nosotros siempre con la función que es y de i, mu de i, en este caso con sigma cuadrado. Entonces, recuerden aquí, lo único que comparten en común todas las variables aleatorias es que provienen de la misma varianza, ¿no? Como de la misma población. Y lo único que va cambiando es su medio. Sabemos que al final, pues este va a ser raíz de 2pi sigma cuadrada por Euler de menos un medio de sigma cuadrada de x menos mu de i al cuadrado. Entonces, aquí proviene ya nuestro primer modelo, que es el tipo lineal. ¿Qué es a lo que queremos llegar nosotros? Pues a que al final nuestra función f, ya no voy a dejar nada más así, se vea como g que depende de las observaciones, una que se llama phi, por una exponencial que va a depender de y teta i menos b teta i entre phi. Más o menos ese es el producto al que yo necesito llegar. Es esa primera ecuación que vimos al principio, o la primer componente. Entonces, pues necesito empezar a separar esta parte. Entonces, lo primero es trabajar con el argumento de la exponencial. Como la idea es que al final esta exponencial dependa de un teta de i que viene ahí, entonces vamos a trabajar con ese cuadrado que viene ahí. ¿Qué caracteriza a esto morado que tengo acá arriba? El y de i con teta i, pues están multiplicando. Ahí, digamos que viene la relación entre los parámetros con el y de i. Y le estás restando una función, pero que solamente depende del parámetro. Entonces, por eso es que trabajamos con los argumentos de esta exponencial. Como al final esta g también que tengo acá afuera solamente depende de las observaciones y de un sigma, y no depende nada más, ni un teta, ni multiplicado, etc. Aquí nos damos cuenta abajo que para empezar, pues esta al final es como que no depende de las y's, ni de, por el momento, a lo mejor la mu. Entonces ahí lo vamos a dejar. Pero entonces trabajamos con ese cuadrado. Si nosotros lo desarrollamos, pues nos va a quedar como y al cuadrado menos y por mu de i más mu de i al cuadrado. Y listo. Si nosotros seguimos trabajando, como que ya puedo empezar a separarlos, o en este caso multiplicar este que está acá afuera por cada uno de los términos. Entonces al final me queda como menos y al cuadrado entre 2 sigma cuadrado. Menos, pero con este menos pues se va a hacer más y tengo y por mu de i entre 2 sigma cuadrado más mu de i al cuadrado, ya va a quedarme menos, entre 2 sigma al cuadrado. Ahora, todo ese es pues como su argumento de la exponencial. ¿Qué es lo que vamos a notar que les mencionaba acá arriba con eso rosa que encerré? Al final necesito
Pues algo que dependa del producto de mis variables de respuesta o las y con un parámetro. Nos damos cuenta que el primero, de hecho, no depende de una multiplicación ahí, solamente depende de con un sigma cuadrado. Pero lo segundo sí, es que este es como y por teta de i. Entonces ahí está. Menos, ya sea menos más ahí con el signo, es una función que solamente dependa del teta de i. Entonces, aquí tienes una función y tanto estos dos de color verde se dividen, perdón, en un mismo phi, que en este caso sería, así que voy a colocar ahí de sigma cuadrado. Desde aquí, nosotros como que podemos ya empezar a deducir quiénes son esos dos parámetros que necesito, el natural, que es ese teta de i, y el phi, ¿no? Que es nuestro parámetro de dispersión. Entonces, por eso es que, pues uno es parámetro de localización, que le vamos a llamar parámetros canónicos, y el otro son los parámetros de dispersión, que ya pueden existir o no, como se mencionamos allá arriba. Con esta idea, pues nos damos cuenta que ya casi casi supe cuáles son. ¿Quién debería de ser nuestro teta i? Pues ya sin hacer más, pues el teta de i, pues va a ser nuestro mu de i, y nuestro phi, pues tiene que ser la varianza. Por eso es como que ese es el ejemplo más sencillo, porque como que en automático puedes ir deduciendo quiénes son los valores que tenemos. Necesito verlo con una g con una exponencial. Entonces, como que ya sé quiénes son, pues los valores que voy a empezar a asociar. Propiedades de la exponencial o de cualquier potencia, pues es que yo los puedo separar. Entonces, esto es igual a 1 entre raíz de 2pi sigma cuadrada. Y esto azul que está aquí, pues lo voy a juntar aquí. Y al final, esto de aquí, pues depende de las observaciones y de la phi que ya pensamos que es sigma cuadrada. Entonces, esta ya sería nuestra g de i con nuestra phi. Lo demás, pues ya lo dejo también solo y los junto nada más, que sería y de i por mu de i menos mu de i al cuadrado entre 2 sigma cuadrado. Y entonces, esto de aquí, pues ya tiene la forma de acá arriba, que es eso amarillo que yo tenía ahí. Entonces, ya está y por el teta menos una función que dependa de teta i. Entonces, ya en toda distribución que vayamos viendo con ejemplos, pues hay que hacer este análisis primero para saber si voy a estar trabajando en un modelo lineal generalizado y que empecemos, perdón, a ver pues sus componentes. Como ya tenemos a nuestra g, que era una, ya tenemos a teta i, ya tenemos a phi, pues ya puedo como colocar todo, ¿no? Tanto tengo a g, ya tengo y de i por teta i, y de hecho hasta puedo sacar quién es b. Entonces, de aquí ya tengo teta, ya tengo a nuestro phi, y de hecho es un parámetro común para todos, por eso es que a diferencia de acá que es teta i y acá phi, pues teta i depende de cada una de las observaciones y este ya es uno general. De ahí pues también puedo sacar, perdón, quién es b de teta i. Como dice ahí, es solamente una función que depende de teta i. Si me voy aquí a la izquierda, ese beta de teta i, pues tiene que ser mu de i entre, pues como dice aquí, se divide entre phi. Entonces va a ser mu de i al cuadrado entre 2, que el sigma pues es nuestro phi. Entonces, beta de b, perdón, de teta i, pues vamos a saber que es mu de i al cuadrado entre 2. Ya tengo a g de i.
Ahora, para saber el enlace, pues ya lo acomodé a esta primera parte, ¿no? Entonces, ya si nos regresamos a la componente aleatoria, pues vimos que ya se ve como el producto y pude deducir todo. Ahí ustedes, si están observando ya su archivo, pues nos damos cuenta que al final que decíamos que un caso particular e interesante es que al final tengamos los desenlaces canónicos. Entonces, una vez con esto de que sí se puede hacer, puedo localizar todos los parámetros, parece que sí estoy en la familia exponencial de esta manera. Entonces, lo último es ver el enlace canónico, que casi de aquí, pues ya reciben sus nombres los diferentes modelos generalizados. Como habíamos visto, decíamos que este enlace lo que hace es que g de mu de i, pues va a tener que ser a teta de i. De tal manera que en nuestro caso, pues, ¿quién era teta de i? Ah, pues el g de mu de i, pues teta de i dijimos que es mu de i. Y por eso es que esta, y una primera que veníamos ahí en ejemplos, pues es la identidad. Entonces quiere decir que la función de enlace en estos lineales, pues siempre es trabajar con la identidad. Por eso es que en la combinación lineal, cuando trabajamos con la esperanza, pues ya es que nuestro beta 0 más beta 1 por x1 y lo que tenga ahí. Si colocamos nuestra g, pues al final esta g es la identidad, es decir, pues no le hicimos nada. G de esperanza, pues es la misma esperanza de xy y sigue siendo más beta por beta 1 por x1, donde esta pues es la identidad. Por eso es que ahí pues regresamos a lo que ya habíamos visto anteriormente, ya sea en un modelo lineal simple, múltiple y trabaja de esta manera. Entonces, este sería como el caso particular de que un generalizado pues lo puedes bajar a uno lineal utilizando ¿qué enlace? Ah, pues la función identidad. Por eso es que todo modelo lineal generalizado que tenga como enlace o función de enlace la identidad, pues se le llaman modelos lineales. Ok, viene en el archivo hasta el final ya nada más como pequeña observación. Pero digamos que ya vimos como los casos, cómo trabajan, y ahora solamente estamos ya generalizando todo, ¿no? Así como que empezamos a trabajar, que pues modelos simples, después exponenciales, después nuevamente regresamos a logísticos, etcétera. De tal manera que todos esos modelos que estamos viendo, pues ya entran en una familia todavía mucho más grande, donde aquí ya estamos como desmenuzando cómo se llegan a comportar y a formar. Algo a lo mejor que ya interesante que no hemos trabajado sería, por ejemplo, el modelo log lineal, que a lo mejor ya no es tan sencillo identificar, pues, cuáles son la exponencial, si sí va a entrar dentro de una exponencial, cómo las puedo separar, etcétera. Entonces aquí ya pudimos completar esas tres componentes, ya vimos cómo se van formando y hasta que pues el nombre recibe. Algo un poquito más general, pero que sigue llamándose log lineal y ahorita lo veremos por qué, es si yo ocupo una variable Poisson, ¿no? Para nuestras variables de respuesta. Entonces, este modelo lineal, pues vamos a hacer el ejemplo con una Poisson. Sabemos que esa variable Poisson, pues generalmente funciona para determinar el número
de un caso particular que pueda pasar en una unidad de tiempo, área o volumen. Para eso como que nos funciona esa distribución exponencial. Esta solamente necesita un solo parámetro, le llamamos lambda, que ese lambda pues es el promedio de situaciones, de casos particulares que suceden en esa misma unidad, tiempo, área o volumen. Entonces, su F, pues como aquí vimos, pues solamente depende de un parámetro, que es lambda. Y esta pues es lambda a la y de i por Euler a la menos lambda entre y factorial. De tal manera que pues aquí los valores que puede tomar esta variable pues es 0, 1, 2 puntos suspensivos, ¿no? Esta es una de las distribuciones discretas que no tiene como una cota superior. A diferencia de la binomial, la Bernoulli, que pues ahí solamente llegas hasta ciertos intentos. La Bernoulli pues solamente es en un intento, fue éxito o fracaso. La binomial pues se encarga de contar cuántos éxitos pudiste obtener en intentos, donde cada uno de esos intentos proviene de un ensayo Bernoulli, éxito y fracaso también. La Poisson no, solamente se encarga de contar pues cuántos pueden pasar en esa unidad y por eso es que no hay cota superior. No puedes decir, pues máximo van a pasar 10, pero pueden pasar 15, pueden pasar más. Entonces a eso se refiere con esa cota, que no existe para la Bernoulli. Para saber si puedo trabajar y cómo se construye, cómo se comporta, que ya ahí en sus hojas, pues ya les di como el resumen y ya que es a lo que necesitamos llegar. Entonces dice, mediante algunas propiedades del logaritmo podemos obtener toda esa información que viene ahí. De tal manera que con eso, pues ya nos vamos a dar cuenta cómo es que podemos empezar a trabajar. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades del logaritmo que pues vamos a empezar a utilizar? Ya sea pues las variables, ¿no? Generalmente es con x, y o con a y b, nomás para no confundir. Cuando nosotros tenemos logaritmo, por ejemplo, de a a la b, pues sabemos que esto es b, que baja nuestro exponente como si fuera coeficiente del logaritmo, por a. Otro, y la que nos va a funcionar en este y más ejemplos y de casi casi la tarea, es que si yo tengo elevado a alguna variable, llámenle x, llámenle z, bueno, ¿sí? Ese se puede ver como Euler de z por logaritmo de a. Entonces, a pesar de que tengo potencias y no viene como la exponencial, pues yo puedo introducirla mediante esta identidad. Si yo tengo un cociente de dos objetos, pues este va a ser la exponencial o Euler, para tenerlo ahí conforme a lo que tienen ahí, de logaritmo de a menos logaritmo de b. Y los comunes, que sabemos que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Y pues algo muy parecido con el cociente. Esta es la resta de los logaritmos. Entonces, estas propiedades pues las voy a utilizar aquí. Si nos damos cuenta,
en principio tengo este lambda a la y, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que necesito hacer? Pues convertirlo en exponencial, porque al final lo que queremos hacer es que pues todo sea como exponencial, una función g que a lo mejor es así, no es necesario que aparezca, pues la puedo empezar a trabajar. Entonces, ese lambda a la y, pues como dice ahí, es Euler de z por logaritmo de a. Es decir, esto es lo mismo que Euler de y de i por logaritmo de lambda de y. Y aquí me va a quedar Euler de menos lambda y. Entonces, como que al final, pues ya empecé a asociar, pues ya las exponenciales. Yo creo que sí, ya todos está dentro de exponenciales. Si más aún, desde antes, yo pudiera aplicar esta de aquí, pues la puedo hacer tanto con eso amarillo y con el y de i. Entonces, este al final también es una entre b. Y puede ser Euler del logaritmo menos Euler del logaritmo. Es decir, este de aquí también puede quedarme como Euler de menos logaritmo, ya para bajarlo, de logaritmo de y de i factorial. Entonces, así es como se vería conjuntando todo lo que tenga que ver con Euler, todos los términos. Entonces, esta es como la ayuda de esas propiedades. Aunque el de abajo, pues, no es necesario, porque solamente depende de y. Ya no hay nada que hacer ahí. Al final, entonces, ¿cómo lo empezamos a asociar? Pues como eso de abajo que tienen las y de i, ya sea en exponencial con logaritmo o sin ellas, pues yo lo puedo empezar a separar, que me va a quedar 1 entre y de i factorial por la exponencial. Y estos dos, pues como tienen la misma base, yo los puedo juntar. Y de i por logaritmo de lambda i menos lambda i. Y pues si nos damos cuenta, ya regresamos a algo similar acá. Algo que tenga que ver con la exponencial y algo que tenga que ver con y de i. Y como dice, no siempre aparece un parámetro de dispersión. O ese parámetro, pues es como o sea, no hay mucho que hacerle ahí. Acá, en este de normal, pues su parámetro de dispersión era sigma cuadrado, porque tenía que ver dentro de las funciones, ¿no? Y también acá. Aquí nos damos cuenta que, pues, esto está dividido como entre nada, ¿no? En este caso, pues, solamente entre uno. Aquí, pues ya puedo visualizar quién tendría que ser la función g, que como vimos, pues depende de la variable y depende de phi, pero pues no hay nada más extraño o algo adicional, perdón, dentro de esta función, por lo que podemos deducir, perdón, que ese parámetro de dispersión, pues tendría que ser 1, no hay más que hacer. Dentro del producto, pues dijimos que el y va a multiplicar al teta de i y le voy a restar el b. Entonces, aquí ya también lo ven. Está el y de i. Podemos empezar a deducir quién es teta de i, que va a ser el logaritmo de lambda de i. Y puedo también ya saber quién es el b de ese teta de i. Que en este caso, pues es como teta es el logaritmo y aquí es lambda de i, pues necesito sacar lambda de i, ¿no? Que al final, pues va a ser Euler de teta de i, o lo que es otra cosa más que nuestro lambda. Entonces, eso pues ya lo empezamos a deducir de esos dos productos. Y entonces, pues observamos que sí, ¿no? Entra también dentro de los CDMs, ¿no? De los modelos
exponenciales, ¿no? Modelos ya lineales generalizados. De tal manera que ya con toda esta información ya tengo el B de teta i, que hace el lambda i, tengo al teta, que es el parámetro canónico, tengo el gen, etcétera. ¿Qué es lo único para poder terminar? Ya tengo la primera componente, la segunda pues ya vimos que es la combinación, que es la sistemática, y pues ya solamente me falta la función de enlace. Que habíamos visto pues que no es nuestro enlace canónico. Que como habíamos dicho, pues este g de mu de i, pues debe de ser ese teta de i. ¿Qué quiere decir? Que como nuestro teta ya lo pudimos averiguar, este es el logaritmo de lambda de i. Por eso es que pues son llamados modelos log lineales. Entonces, ahí estos modelos, porque siguen trabajando de manera lineal, pero dentro de su función de enlace, pues es el logaritmo. Entonces, ahí ya lo podemos obtener. Entonces, este caso se parece al que ya hemos trabajado también con la regresión logística y pues trabajan un poco similar, ¿no? Pero ya ahí en su texto que tienen, pues ya vienen algunos ejemplos que vamos a ir viendo y de cómo funcionan, pues al final esto del Poisson, con más clases, etcétera. Dentro de los modelos logísticos, que aquí otra vez ya entramos a lo que ya vimos en la clase pasada, vemos que ahí coloqué dos ejemplos. Uno que es el caso de Bernoulli, que solamente es como en un intento, y como les decía, la binomial, que ya es pues en n intentos, ¿no? Pero los dos regresan al mismo modelo, aunque pues digamos que con cuentas un poco diferentes, pero que cuando tú vas simplificando, pues llegas al mismo modelo. Entonces, dentro de las categorías, pues sabemos que aquí solamente hay dos. Trabajamos con éxitos y fracasos y pues la Bernoulli solamente tiene un parámetro, que en este caso es la probabilidad de éxito, que le llamamos PDI. Entonces, esa es la probabilidad de éxito, pues esta función solamente depende de dos, ¿no? Que sabemos que es pues la de éxito a la y de i, 1 menos p de i a la 1 menos y de i. Probabilidad de éxito pues tiene que estar entre 0 y 1 y pues y de i solamente puede tomar los valores 0 o 1. Pues por eso es que esas propiedades del logaritmo que está aquí, las vamos a volver a utilizar. Nos ayudan a ver distribuciones que pues dices como que no proviene de una familia exponencial, pero es que mediante todos los
propiedades que nosotros conocemos, sí se puede convertir en algo exponencial. De tal manera que, pues como aquí tengo dos multiplicaciones, pero de potencias, pues nuevamente utilizo esa que viene en color amarillo. Yo sé que P de a la Y de I, pues es exactamente lo mismo que Euler de Y de I por logaritmo de P. La otra también, por Euler de 1 menos Y por logaritmo de 1 menos P de I, que diga 1 menos P. Y listo. P de I. Sí, es que o le quitamos a uno, pero como al final cada una de las variables tendrá su propia probabilidad de éxito, creo que ahí en la que tienen me faltó un subíndice, ¿no? Que es en P, en la primera P. Entonces, nada más porque ahí nada más hay que agregarle un. Faltó, si lo copié bien. Y listo. Como apenas tengo dos multiplicaciones de exponenciales, entonces pues yo las puedo juntar. Aquí va a ser y de i logaritmo de p de i. Aquí nada más, pues como al final están multiplicando, pues es una suma. Entonces sería más. Y este uno, pues ya lo voy a multiplicar para empezar a relacionarlos aquí. Más logaritmo de 1 menos p de i menos y de i logaritmo de 1 menos p de i. Al final nos damos cuenta que yo necesito que aparezca un producto. Regreso a lo que necesitamos hacer. Necesito y de i por teta de i y restarle nuestra b. Entonces aquí, pues necesito tener estas dos. Entonces, pues vamos a juntarlas. Y de i por logaritmo de p de i menos logaritmo de 1 menos p de i. El que sobra, digamos que es más logaritmo de 1 menos p de i. Entonces parece que ya está ahí. Ya los separé, nomás que necesito dejarlos en la forma que tengamos allá. Propiedades del logaritmo. Yo tengo una resta, lo puedo convertir en un cociente. Entonces va a ser Euler de y de i por el logaritmo de p de i entre 1 menos p de i. Ya tengo ahí para simplificarlo un poco.
más, pero dentro de mi función yo tengo un menos. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues ponerle aquí un menos, pero si es un menos, pues tengo un menos aquí. Que sí, pues empezamos a reconocer, eso es lo que hicimos la sesión pasada. Al final, perdón, la regresión logística se basa entre, pues, este cociente, que es la probabilidad de éxito entre la probabilidad del fracaso, ¿sí? Que era el que lo conocíamos como el momio. Acá para llevarlo a la forma que yo lo necesito, pues necesito este menos. Y regresamos a esta propiedad que había puesto al principio. Este menos que está aquí, para entrar dentro del logaritmo, pues va a ser logaritmo de lo que tengo como argumento, pero a la menos 1. Que ya llegando a la forma que ya les coloqué ahí nada más, sería Euler de y de i por logaritmo de p de i entre 1 menos p de i menos logaritmo, y aquí pues ya nada más como escritura, 1 entre 1 menos p de i. Y listo, ya aquí ya tengo el producto de y de i por teta i, que quiere decir que aquí ya localicé quién es el teta, y aquí ya sabemos quién es nuestro b. De nuestro teta i. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que por eso decía que no siempre aparecen otra vez modelos, a diferencia del ejemplo anterior, que si teníamos una g, que g era 1 entre y factorial. Aquí, pues ya no hay multiplicado nada más, ya tengo teta, ya tengo b, que quiere decir que pues nuestra g de y de i phi, pues solamente tiene que ser 1. Y si es 1, pues en automático nuestro phi, pues también tiene que ser 1. Porque pues también en todo esto pues está dividido, pues podríamos pensarlo entre 1. Entonces pues ya nuestro fin tiene que ser 1. Tengo el parámetro canónico, tengo el parámetro de dispersión, tengo la función p. Ya que hice todo el proceso, para colocarlo aquí, logaritmo de p de i entre 1 menos p de i. Y nuevamente, pues necesito el enlace canónico. Y casi con este enlace canónico, pues tú vas construyendo las funciones que tú necesites. Pues ya vamos a trabajar con, como arriba, con el logaritmo, la original con la identidad. Pues, ¿con quién va a trabajar? Con el logaritmo, pero lo que se le conoce como log-it, porque trabaja sobre el logaritmo, pero no como el de arriba, que solamente es el de lambda. Trabaja sobre el cociente de probabilidad de éxito entre probabilidad de fracaso. Entonces, este g de mu de i, pues ya va a ser ese logaritmo, ¿no? Porque es el teta i. Y entonces, todo modelo que trabaje con esta forma, pues tiene el nombre o recibe el de nombre de logístico o log-i. Entonces, pues ya trabajamos con el primero. El único que no hemos hecho, y por eso lo coloqué ahí como un pequeño ejemplo, que lo iremos trabajando en esas sesiones, es este de aquí, que es el del Poisson. Y otros más que veremos y a ustedes les tocará algo.
Entonces, uno bastante similar, como les mencionaba, era el ahora trabajando con una binomial, pero entran también dentro de estos modelos logísticos. Entonces, la Bernoulli, como nomás dependía de un parámetro PDI, la distribución binomial depende de dos parámetros. N, que es la cantidad de eventos independientes que tengamos, y PDI, nuevamente la función de densidad. Entonces, en la binomial, pues tenemos que f de y depende de Sn, que nuevamente este ya es como fijo para todos, y lo que va cambiando dentro de las variables que vamos teniendo y de i, pues es su probabilidad de éxito. Esto pues sabemos que son las combinaciones de n en y, de p de i a la y de i, por 1 menos pi a la n menos y de i. Listo. P nuevamente sigue tomando valores entre 0 y 1. La variable, pues, como es el número de éxitos, va desde 0 hasta n, ¿no? La cantidad de intentos que tengamos. Nuevamente, para saber si estoy en un modelo lineal generalizado, sacando sus enlaces con las que estamos trabajando, pues llegamos a lo mismo. Aquí, a diferencia del ejemplo anterior, parece que casi su extra es estas combinaciones lineales. Pero pues como solamente dependen de n, que ya es un parámetro, digamos, fijo, el PDI no, pues vamos a quedarlos ahí acá afuera. Entonces, como que ese ya lo dejamos, ¿no? A menos que pase otra cosa, pues este es el que me va a funcionar como la G, o va a formar parte de nuestra G. Los otros, como no tengo una exponencial, pues ya sabemos cómo convertirlos en algo que sí. Entonces este va a ser Euler de y de i logaritmo de p de i por Euler de n menos y por logaritmo de 1 menos p de i. Empezamos a asociar pues nuestras exponenciales. Aquí me va a quedar y de i logaritmo de p de i más, y ya hago hasta la multiplicación, que sería n logaritmo de 1 menos p de i menos y de i logaritmo de 1 menos p de i. De hecho, por eso hasta cuando hacemos esto de aquí, nos podemos dar cuenta casi otra vez quién es su parámetro de localización o su parámetro canónico. Las combinaciones, pues no hay más. Nuevamente, acá sacamos como factor común el y de i, tengo el logaritmo de p de i menos logaritmo de 1 menos p de i. Otra vez va a aparecer un más, pero como sabemos que para tener la función va a ser menos n, y nada más para convertir 1 menos p de i. Entonces, nuevamente, aquí nos va a quedar y de i, y pues y de i por quién, pues pasa lo mismo, p de i entre 1 menos p de i. Entonces, pues ya llegamos otra vez a lo que yo quería. Ya casi tengo mi teta. Menos, y solamente para componer esto de aquí, pues sabemos que esta potencia, que diga este coeficiente, pasa como potencia. Y si ya lo quiero, pues simplificar un poco, pues sabemos que esto va a ser logaritmo natural. S a la menos 1 es como idéntico al de aquí, ¿no? Se puede bajar el 1 menos p de i. Pero esto está elevado a la e.
Ya al momento de tener pues ya toda esta multiplicación, nos damos cuenta que efectivamente ya no se le agregó nada más, entonces esta es nuestra función g. Pero como todo esto se dividió otra vez como entre 1, colocarlos aquí. Entonces g de y pi, pues son las combinaciones. Como no hay algo más en toda la exponencial, pues también sabemos que aquí phi tendría que ser 1, este parámetro de dispersión. Como yo necesito siempre Euler a una multiplicación de y de i por algo, nuevamente todo esto pues tendría que ser nuestro parámetro teta de i. Entonces teta i pues vuelve a ser el logaritmo de p de i entre 1 menos p de i. Y nuestra b, que depende de ese parámetro, pues va a ser el logaritmo de 1 entre 1 menos p de i, pues a la e. Entonces, nuevamente, si regreso a un modelo lineal generalizado, van cambiando algunas funciones, pero el que me interesa, que es el parámetro, pues es el mismo que el anterior. Por eso es que si ya me baso en el enlace canónico, vemos que su de g de mu, pues va a ser a teta i, que ya sabemos que es el logaritmo de p de i entre 1 menos p de i. Entonces, este otra vez entra en los modelos logísticos. Pero ya no solamente en un intento, sino que ya tengo ahí en intentos, ¿no? Pero vemos que viene pues de la misma forma. Entonces, estos creo que son los más clásicos que ya hemos trabajado, nomás me parece que el Poisson es el que no tal cual, pero pues sí podemos trabajar con ese logaritmo. Entonces, estos tres ejemplos pues ya entran dentro de los modelos lineales generalizados. Entonces, dentro de el documento que les envíen, pues vamos a hacer exactamente estos mismos pasos, digamos, para saber si estoy dentro de un modelo de la familia exponencial, ¿no? O dentro de un modelo lineal generalizado, donde los primeros tres que aquí les envié para, creo que son también bastante conocidos, es la distribución beta, la geométrica y la gamma.
La ventaja de esas distribuciones y todos estos ejemplos, que por eso se los estoy dejando, es que todos tienen, pues, como potencia, ya sea que aparezca como la exponencial luego, o que tengan potencias entre los parámetros y las variables, que es un poco parecido también al de perdón, en la Poisson. La Poisson ya viene como en automático la exponencial, pero viene una potencia que ya los puedes convertir todo en exponenciales. Lo que ya conocíamos que es lo de Bernoulli, pues también se basa en productos de dos potencias que incluyen su parámetro y pues las observaciones que estamos utilizando. Ahí sí pueden ver ustedes con la distribución beta pasa lo mismo, solamente que ahí en la beta pues se coloca la gamma o la función gamma, pero tienes productos y de hecho la beta es muy parecida a la Bernoulli, nomás que Bernoulli es caso discreto, la beta es caso continuo. La geométrica es otra vez un caso discreto y la distribución gamma vuelve a ser un caso continuo. Es como la normal que vimos al principio. Entonces ahí para que por favor puedan hacer esos ejercicios, hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita, diciéndome quiénes son pues su función G, su parámetro de localización, el de dispersión, quién es B y quién es al final el enlace canónico que se tendría que utilizar. Puede ser alguno que aparezca algunos de estos que ya conocimos o uno nuevo. Así de creo que este no lo habíamos visto. Y pues ya en las siguientes sesiones iremos trabajando con ese tipo de distribuciones. Que algunas van a caer en algunos casos que ya conocemos, entonces ya el ejemplo pues como que será el mismo. Ya nomás dándole ahí algunas instrucciones al inicio. Entonces, ya con toda esta información que tenemos ahorita, pues de hecho ya puedes tener un montón de modelos, aparte de los que ya conocíamos. Si ya habíamos visto que tenemos un montón de modelos que podríamos considerar, con estos lineales generalizados, pues todavía se amplía más nuestra gama de modelos. Entonces, que aquí es donde vienen nuestros ejercicios que les menciono, que es lo que hay que realizar, ¿no? Los parámetros teta, beta y phi, que aquí me faltó poner este G, pero pues ya cuando lo van haciendo pueden deducir también quién es esa G. Entonces, para que trabajen, por favor, con esos ejercicios. Entonces, como me interesaba más o menos hoy ver un poquito más cómo se van formando, cuál es su estructura de todos estos modelos lineales generalizados, aquí solamente coloqué un pequeño ejemplo con el que no habíamos visto, que era con el de la Poisson. Que esta de Poisson generalmente, y aquí en el ejemplo que está, se utiliza para tener una variable también que sea cualitativa, pero que sus variables predictoras también lo sean, que es formar como tablas de contingencia, ¿no? Aquí es donde van a entrar esta distribución Poisson. La regresión logística, pues generalmente tiene variables cuantitativas, puede ser solo cuantitativas o cuantitativas y cualitativas. Pero ahí viene como toda esa información. En la Poisson, pues generalmente se ocupa más con tener todas las variables cualitativas.
De tal manera que aquí tengo esas tres variables, ¿no? Que son sexo, que es hombre o mujer, fuma, sí, no, y si tiene enfermedad a partir de que fuma. Y entonces, o alguna enfermedad que ya tenga pues, referente a este, este hábito de fumar, ¿no? Entonces, pues otra vez solamente tengo el sí y el no. Al final, pues tengo todas las combinaciones, ¿no? Que cambian un poco la estructura de estas tablas. Les digo, pues ya en la siguiente sesión ya veremos ejemplos tanto de los que ustedes van a trabajar, ver ejemplos de distribuciones gamma, geométrica, como ahorita algo de este estilo con la distribución Poisson. Más que aquí uno muy pequeño para ir como viendo de qué va a trabajar estos nuevos modelos que vamos a ir conociendo. Nos damos cuenta que al final, como cada uno tiene dos categorías, pues esas dos en cada una de las categorías, pues me forma como todas las combinaciones posibles. Entonces, por ejemplo, pues está hombre con fuma y tiene la enfermedad, hombre que sí fuma pero no tiene la enfermedad, perdón, hombres que no fuman pero que tienen o no la enfermedad. Entonces son estas cuatro y estas mismas cuatro combinaciones con fuma y enfermedad son lo mismo para las mujeres. Ahí vamos colocando. Entonces, como de la primera categoría o la primera combinación, pues tenemos 40 para el segundo 10 para los hombres que no fuman pero tienen la enfermedad 5 los que no fuman y no tienen la enfermedad 45. Entonces, este tipo de análisis, pues otra vez es buscar si hay como alguna relación o no entre pues el sexo, fuma y la enfermedad. Ahí vienen las frecuencias. Todo lo que sea como tabla de contingencias, que es como darle otra forma o otro enfoque, es a través de las frecuencias esperadas. No, nada más que aquí pues ya lo hace como el modelo. Entonces va checando cuál debería ser la frecuencia si estas fueran independientes. Acá es 8, 3, 2, 1, 59, 28, 15 y 7, ¿no? Que desde el principio pues nos damos cuenta que no. No hay como forma de que esto sea independiente porque lo observado con lo esperado pues no se parece. Algo que tienen aquí pues que siempre pues estamos creando como dummies para ir trabajando con ellos, ¿no? Entonces, modelo log lineal, que es el que ya vimos, que trabaja sobre una POIS. Todos los modelos pues entran, y para ir trabajando aquí, entran de todos los modelos lineales generalizados. En cada uno, ¿qué es lo que íbamos cambiando? Pues depende a qué familia pertenece. Y eso pues ya en los ejercicios, y como que en algún momento yo les daré algunos ejercicios que ustedes pues irán decidiendo pues qué tipo de familia hay que ocupar, ¿no? Entran al menos o van a entrar en las que vayamos viendo nosotros. Como entran en este modelo Poisson, pues ya nos va a dar esa tabla de frecuencias, que ya está ahí la esperada, que es lo que hizo con este modelo log lineal. ¿Qué se basa? Y entonces, pues aquí está como la gráfica de qué es lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Ah, pues serán independientes o no serán independientes. Pues vemos que aquí sí cambia mucho dependiendo de qué está trabajando. Las personas que fuman y las personas que no fuman. Aquí dependiendo si tienen la enfermedad o no. Desde un primer vistazo, por eso es que este es bastante pequeño, pero nos podemos dar cuenta si son independientes. Que aquí sería como que no importaría, o casi casi la cantidad sería igual para las personas que fuman y no fuman con la enfermedad, pero aquí nos damos cuenta que no, que sí existe alguna relación, porque las personas que sí fuman, pues tienden a tener en la mayoría su enfermedad y muy pocas no, y caso contrario. Si nos vamos a las personas que no fuman, en ellas abundan los que no tienen la enfermedad y son muy pocos los que tienen la enfermedad. Entonces, este es como un primer análisis con estas pequeñas variables, pero que al final nos damos cuenta que pues yo puedo empezar a ir clasificando respecto de unas.
¿Cómo vamos con ese modelo Poisson? ¿No? Aquí ya tengo las 8 combinaciones que habíamos dicho. Donde si fueran independientes, pues digamos que esa línea punteada de color naranja tendría que casi seguir al azul. Pero pues nos damos cuenta que no pasa. Entonces, ya lo esperado, pues no está con lo observado. Entonces, pues ahí podemos deducir que no son independientes esas variables. Pues aquí es como lo que nosotros habíamos conocido ya con las tablas de contingencia, lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Cómo entonces trabaja este modelo Poisson? Al igual que los otros modelos, pues se encarga de ver, pues si la variable dependiente, que en este caso es la frecuencia, ya no es como en el otro. Ah, es que una la voy a utilizar a partir de las otras. Sino aquí como que la frecuencia es la variable dependiente, perdón, dependiente, y pues vamos a ver si o no hay relación con las otras. Para ver la aportación de esas tres variables cualitativas, pues igual tiene un coeficiente y lo más interesante es ver si son significativas o no para nuestro modelo. Nos damos cuenta que aquí, pues las tres tienen un pi-valio, pues casi cero, por no decir que cero. Y entonces nos damos cuenta que pues para la frecuencia que yo quiero estimar, pues las tres variables si no son significativas. Entonces pues ya podemos empezar a construir ya nuestro modelo. Y entonces así es como vamos trabajando, ¿no? Este fue de dos categorías en cada una. Pero pues vamos a ver ejemplos donde pues también tengo la frecuencia, tengo por ejemplo este del género y depende del departamento que tengan, perdón, al que esté incorporado, que puede ser aquí ventas, recursos humanos, TI. Entonces, pues aquí ya tengo más categorías, pero el análisis se hace muy similar. ¿Cuál es el único detalle? Que entre más categorías tengan, y aquí lo vamos a empezar a la diferencia. Acá nada más es sexo y lo hace con mujer. Acá le fuma y acá con la enfermedad. Pero cuando tienes más categorías, va colocando, perdón, solamente una menos. Es decir, en el género solamente coloca mujer, pero en departamentos coloca dos. Aquí TDI y ventas y ya nada más faltaría el de recursos humanos, ¿no? Y eso porque lo hace con los que debería de tener y solamente uno como que lo oculta, así como con los éxitos y fracasos. Y pues nos damos cuenta aquí, pues, cuál es el coeficiente. Por ejemplo, aquí con el TDI dice que pues casi no es significativo, el departamento género, y pues así vamos trabajando. Aquí a lo mejor solamente la constante, pues es poco, es significativa para nuestro modelo. Al ser tan pequeñas aquí, pues la frecuencia esperada, si se dan cuenta, son muy similares en todos los primeros dos departamentos y solamente cambian el segundo. Y si ya vamos analizando esta parte, acá abajo, pues es una gráfica bastante similar.
Y aquí entre lo observado y esperado, pues otra vez, lo esperado recuerden que es un modelo de independencia. Y aquí para saber si estas o no son independientes. Binomial, que entre binomial y Bernoulli pues van como casi de lo mismo. Y acá igual ahí como fumar y edad, pues fuma, pero ahora incluimos la edad. Entonces, ahora yo quiero saber la probabilidad de enfermar, que aquí nada más la coloqué para que pues tuviera un poco de coherencia donde si fuma, y que diga, perdón, si fuma tiene la enfermedad y cosas de ese estilo. Tiene algo muy parecido. Aquí podemos tener tanto que la variable dependiente va a ser la enfermedad y si esta enfermedad podemos nosotros deducirla a partir de saber si fuma y su edad. Y esto es exactamente lo que hicimos anteriormente, ¿no? Pues cuáles variables son significativas para nuestro modelo, tanto pueden ser cualitativas como cuantitativas. Entonces aquí parece que las tres sí son significativas, tanto el intercepto como la de fuma y la de la edad. Las probabilidades de cómo se va su comportamiento, pues ya es lo que hicimos en las clases pasadas. Aquí viene cómo va la distribución. Ya al final, ¿en qué nos enfocamos? Pues a ver con las matrices de confusión, ¿no? Ya sacar umbrales, que ya fue lo que hicimos la sesión pasada. Tratar de, pues, ver cuáles se hizo bien o si tengo algunos falsos positivos o falsos negativos. Entonces, en la próxima sesión, pues ya nos enfocaremos en estos ejemplos ya en concreto. Como les decía, ahora quería enfocar un poquito más en la teoría de cómo van surgiendo estos modelos lineales generalizados y que ustedes ya para la siguiente sesión tengan si pertenecen o no a una familia exponencial y cuál sería su función de enlace, ¿no? Y trabajar con algunos ejemplos de los que sí sean, ¿no? Y cómo empezar pues a diferenciar los diferentes tipos de modelo que tengamos. Ahora, nada más para tener esa parte. Es que ahorita que abrí, me acordé que habíamos dicho que en la sesión pasada trabajamos con el último ejemplo de tiempo. Sobre esta de el spam, ¿no? Sobre los correos electrónicos que nuestro algoritmo, saber si nos puede ayudar a diferenciar qué es spam y qué no. ¿Cuál era el detalle aquí? Que nos dábamos cuenta que la variable objetivo, que era el correo spam, pues casi la mayoría eran legítimos, pero eran muy pocos los que eran spam. Entonces, ¿qué decíamos? Que ahí tenía un desbalanceo en nuestros datos. Entonces, como existe un desbalanceo y aquí era demasiado, entonces, pues digamos que la categoría sobresaliente es el que lleva la batuta.
y generalmente los resultados lo va a hacer sobre ese. Que en este caso decíamos que si nos enfocábamos en el accuracy sí es muy alto, porque al final si aquí eran 20,000 o yo no me acuerdo cuántos eran, que eran casi 2,000, casi eran como 3,500 de que todo era cierto y solamente eran como 370 los que no. Entonces ese desbalanceo hace que cuando yo perdón, mi reporte, pues a lo mejor digas, pues sí, vas bien, a lo mejor una accuracy no tan bajo, la precisión va, pero cuando me quiero enfocar en lo que de verdad yo necesito, entonces empieza a fallar, ¿no? Porque la idea a lo mejor era que yo pudiera identificar, pues que nuestro algoritmo aprendiera a ver qué era spam, un correo. Una manera de ayudarle un poco a nuestro modelo es como balancear. Entonces, pues a veces tenemos lo que conocemos como desbalance. Al menos aquí en Python, pues él trabaja y ve cómo va a trabajar, ¿no? Entonces, para tratar el desbalanceo, podemos trabajar con los pesos de las clases. Generalmente cuando es punto 5 y punto 5, la mitad y mitad, pues dices, y si yo quiero entrenarlo o separarlo en entrenamiento y prueba, pues toma la mitad y mitad y todo como que no hay forma, ¿no? Y aunque estaba un poco más una de la otra clase, como que las dos envían la misma información. El problema es que aquí no. Al final, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una clase uno y vamos a hacerlo como muy pequeño ahí, ¿no? Con 90 observaciones, y tuviera una clase 2 con solamente 10 observaciones. El total, pues en este caso, serían 100 observaciones. Decimos que así en principio, sin cada uno de estos de aquí, pues este tiene un peso del 0,9 o 90%, o peso del 0,9 la clase dentro del total. Esta tendría el 10% y pues solamente 0,10 o 0,1. Entonces, cuando nosotros corremos nuestro algoritmo, pues ese 90% lleva como el peso de todo el modelo. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero que se enfoque principalmente en las 10 observaciones, porque es lo que me interesaría poder analizar. Entonces, para balancearlo, podemos calcular los pesos inversamente proporcionales a las frecuencias de las clases. Que de hecho es cómo trabaja, y aquí una manera de balancear, ¿no? Que les decía que como que ese cociente entre, pues dependiendo cuánto tiene el total. Generalmente, pues aquí los pesos siempre los vemos con un W. W de I, pues va a ser el peso de la clase 1, clase de peso de la clase 2, 3 y 4. Entonces, aquí sería como el peso 1 y este sería como el peso 2.
Pero este es, digamos que es con desbalanceo. Ya para balancearlo, vamos a obtener nuevos pesos. Y aquí sería como el n total, así como S de 100 observaciones. ¿Entre cuántas clases tienes por el n de la clase? Entonces, más o menos esto es lo que nosotros podemos hacer. Miramos aquí. Entonces, con WI, el peso nuevo de la clase I. Entonces, en nuestro ejemplo, pues ya sabemos que tengo 100, ya tengo cada una de las clases que tengo, que nada más en este caso, pues va a tener dos clases y listo. Con esta información, entonces, pues como que nuestro W1 al final, ¿quién es? Pues es esa fracción, pero diríamos en total, pues tengo 100, abajo tengo dos clases, sabemos que el número de observaciones de la clase 1 es 90, entonces ese sería el peso 1. El peso 2 pues es 100 entre 2, pero solamente tiene 10 observaciones esa clase. Este serían los nuevos pesos para poder balancear. Si nosotros hacemos ya el peso 1, pues me queda 0,55. Y el segundo peso, o el nuevo segundo peso, sería 5. Por eso es que aquí utiliza algo como le llamamos el remuestreo o hacer esa parte del bootstrap. En este caso, cuando nosotros tratamos ya de hacer este enfoque que dentro del algoritmo le pedíamos entrenarlo, aquí, cuando nosotros entrenábamos nuestro modelo, antes de eso, de poder hacer la división, pues nosotros ya tenemos que balancearlo para no tener, perdón, ese problema. Y aquí es meter que el peso de la clase pues cambie. 0,55 para la clase que tiene más, en este caso la 1, y 5 para la clase 2, ¿no? Que es como decir, pues de estos 90, con el 0,55, pues casi vas a tener 45, 47 valores. Para esta 10, que es 5 veces, es como volver a generar o copiar estas 10 5 veces, para que al final pues tengas casi 50 de la clase 2 y casi 50 de la clase 1. Claramente aquí pues ya se pasa de lo que estábamos haciendo, entonces 5 veces. Entonces es como copiarlas y pegarlas y ahí va a generar
nuestros datos de entrenamiento. Igual acá no va a tomar las 90, sino que ahí solamente va a tomar 0.55. Y con eso, pues ya nosotros ya podemos empezar nuestro modelo, ¿no? Ya las regresiones ya como la teníamos. Entonces, ¿cómo entra ya en algún pequeño modelo que nosotros tengamos? ¿Ah? Pequeño ejemplo simulado. Vamos a hacer exactamente lo que viene ahí. Vamos a generar las 100 observaciones con dos clases, ya la del 0 y 1 y ya 1 y 2, ¿no? Ya las clases hay. Nuestro Y, como dijimos aquí, pues vamos a decirle que de la primera clase haya 90 y de la 1 pues solamente 10 para que exista como ese desbalance. Ya no estaba agarrando en un país, ¿no? Sí, es que como este lo abrí nuevo, no le copié nada de librerías. Nomás puse, pensé que estaba aquí, pero ya es, creo que ya. Gracias. Y entonces, pues aquí ya nos damos cuenta que aquí ya están, ¿no? Los 90 ceros. Y solamente los unos, ¿no? Ya tengo ahí. El X, como habíamos dicho, pues son dos variables con las 100 observaciones. Entonces ya las variables son aleatorias, etcétera. ¿Qué es lo único para cuando ya queramos trabajar aquí? Entonces ya tengo mis dos variables con las 100 observaciones y tengo mis dos categorías, mis dos clases, perdón, con 90 y 0. Depende del modelo que yo esté trabajando. Estamos ocupando eso. Entonces, si nuestro modelo, pues es uno de regresión logística, ¿qué es como lo único que necesitamos agregar? Eso que escribimos allá arriba, de que pues hiciera las multiplicaciones, acá solamente tenemos que decirle que los datos los haga balanceados.
Y con eso, pues ya vamos a empezar a trabajar. Entonces, ya para que en futuro, si tenemos esta parte, pues ya lo vamos a implementar. ¿No será la librería, maestro? Sí, es como que no le... Ah, sí, ya. Gracias. Sí, sí, es que estoy nomás colocándole aquí. Entonces, todo lo que vimos la clase pasada de pues darle cuantas iteraciones, como lo quiero entrenar, solamente que ahora, al momento de nosotros ver que hay un desbalanceo de nuestros datos, pues entonces le vamos a decir que lo balance para que ahora ya se enfoque no solamente en la categoría, digamos, que tiene mayor frecuencia, sino que ahora ya trabaje sobre las dos con el mismo nivel, con el mismo peso, para que cuando nosotros nos vayamos ahora sí a este reporte, ya no solamente nos enfoquemos en una sola métrica, ¿no? Porque a lo mejor no me va a interesar eso, así como en el spam. A lo mejor el accuracy sí es importante, pero aquí no, no lo es tanto como saber que mi algoritmo clasifique bien a los correos que son spam. Entonces ya con esa información, pues vamos a empezar a modificar, perdón, este ejemplo. Pero ese pues ya lo trabajamos en la siguiente sesión. Entonces ya nada más era para, yo les digo, ahorita como los modelos, me quise regresar un poco a ver cómo trabajaba esto del balanceo, pero todo se basa, al menos aquí por el momento, en esta formulita. Y ya en la siguiente sesión, pues ya nos vamos directo ahora sí a ejemplos de desbalanceo para poder balancearlos y a estos modelos lineales generalizados. Entonces, no se les olvide, por favor, esta pequeña tarea de estas nuevas distribuciones para saber si entran en estos modelos lineales generalizados y pues ya la siguiente sesión me digan qué tipo de enlaces, si es que están, debemos trabajar con ellos. Entonces, hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana a todos. Igualmente, nos vemos. Descansen. No se les olvide nomás su tarea, por favor. Buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego, maestro. Buen día. Hasta luego, buen día.